Esto es La Mezcla, porque en lo puro no hay futuro. E na Amazon Music. Agora nós estamos também no YouTube. Apoie-nos no apoia.se/La Mescla Podcast, La Mescla com Z, com qualquer valor para nos ajudar a crescer cada dia mais. Você recebe acesso a uma lista de divulgação no WhatsApp com dicas e notícias das mesclas culturais latino-americanas. Y hoy tenemos el inmenso placer de conversar con mi compañero de trabajo y amigo Luis Cardona, también conocido como el mejor bibliotecario del mundo mundial. En bromas, Qué horror. bromas aparte, bueno, aunque no es, toda broma tiene algo de serio por detrás. Luis es colombiano, ya lleva muchas décadas aquí en Brasil y es el responsable de la mayor biblioteca en español en São Paulo y quizás la mayor de Brasil. Muy bienvenido, Luis. Una alegría Gracias. tenerte aquí por fin. Hace tiempo que quería tener esta charla contigo porque sé que tienes historias muy interesantes que contar. Vale, vale. Me siento bien estar aquí contigo y que podamos conversar sobre la biblioteca, sobre el trabajo. No, y para empezar quisiera conocer un poco de ti, que has organizado esa biblioteca del Instituto Cervantes desde su inicio hace ya unos 20 años, ¿no? Y eres Sí, un gran promotor de la literatura en español en Brasil, organizas y haces la mediación de clubes de lectura. Y quiero que nos cuentes un poco de ti, cómo fue el camino desde tu infancia, desde que creciste en Colombia, dónde creciste, cómo fue tu contexto de formación hasta llegar aquí a São Paulo y a la biblioteca. pues muy bien. Yo nací en un pueblecito chiquitito mm, a unas 5 horas de Medellín, y desde muy pequeño nos fuimos a Medellín. Y bueno, crecí en Medellín, estudié toda la primaria, el bachillerato, todo allí. Y cuando vino el tiempo de decidir por una profesión, pues yo estaba entre alguna cosa, medicina, pero después vi que mi, digamos, mi situación personal no me permitía mucho ver sangre, pero yo siempre pensaba en alguna carrera que tuviera alguna cosa a ver con ayudar a la gente. Y pensé en la medicina exactamente porque yo veía que mucha gente pobre necesitaba de médico y era muy complicado, pero bueno, no dio. Después dije, bueno, ¿cuál es la otra gran necesidad que las personas tienen? Y pensé así, bueno, casa, ¿no? Un lugar para vivir. Y pensé en estudiar ingeniería civil. Y hasta lo llegué a pensar muy seriamente, pero cuando vi la cantidad de dibujo técnico que había en aquella época, que todo era manual, y la mala calidad de mi visión, dije, pues esto aquí no va a funcionar porque con esta visión que yo tengo, ¿qué dibujo técnico voy a hacer? Y ahí en un determinado momento pensé, bueno, yo creo que tal vez ingeniero electricista, sí. Fui una vez a una presentación en la universidad y fuimos al laboratorio de hidráulica y había una maqueta de una hidroeléctrica y yo pensaba, debe ser fantástico, en un futuro uno subirse arriba de la barrera esa donde está el reservatorio de agua y mirar para aquella hidroeléctrica y pensar, yo tengo todos los cálculos de esto aquí en mi cabeza y la gente, digamos que sobrevive, gracias a esto que yo calculé, a esto que fue hecho a partir de mi trabajo. Los hospitales, las fábricas, las casas, todas funcionan con energía eléctrica. Y entonces comencé a estudiar ingeniería eléctrica. Estudié un año, pero yo también tenía una idea de ser padre. Y ahí abandoné la ingeniería eléctrica y me fui al seminario, porque pensaba también que
a partir de la religión podría de alguna manera ayudar a que las personas se sintieran hermanos y compartieran las riquezas y pudieran ayudarse los unos a los otros. Y dije, bueno, eso sería fantástico. Y entré en el seminario, estuve 5 o 6 años en el seminario y fue por el seminario que vine a Brasil, porque yo era de una congregación religiosa y en la formación de los padres religiosos son como 3 periodos. El primero es filosofía, que yo lo había hecho todo, lo hice todo. Después hay un año que es un año interno que se llama noviciado y ese año yo lo tendría que hacer en Brasil, pero porque era el único lugar donde la congregación tenía ese momento de la formación. Y pero yo estaba solo en el año donde yo estaba, entonces me dijeron los padres, bueno, estudia un año de teología, que es el tercer momento, entonces filosofía, noviciado, teología, y después de aquí a un año habrá gente que irá contigo a Brasil. Y bueno, estudié ese año de teología y preparándome para venir a Brasil, pero no quería venir a Brasil. Yo les decía a los padres, "Ah, ¿para qué vamos tan lejos? Nos vamos a gastar un montón de dinero para ir para allá. Aquí tenemos toda la estructura. Yo no quiero ir allá, vamos a hacer eso aquí". Y bueno, terminé viniéndome a Brasil, pero yo ya también estaba en duda en relación a la vida religiosa, porque yo veía que había muchas cosas dentro de la iglesia que de alguna manera no me iban a dejar realizar exactamente lo que yo pensaba realizar, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, que el primer año la congregación me mandó a una parroquia de ricos y yo les decía, pero ¿qué estoy haciendo yo aquí? Les decía yo, si a ver, las congregaciones, por ejemplo, jesuitas, franciscanos, la mía era sacramentinos, tienen siempre como una regla escrita por el fundador, donde él coloca los principios, digamos, de los seguidores de él dentro de la iglesia, que son los que van a nortear el camino. Y la primera frase de esa regla de vida del fundador decía así: es necesario quedarse junto a los pobres. Por eso me llamó a mí mucho la atención. Y yo, cuando me mandaron esta pregunta, yo dije, ¿qué estoy haciendo yo aquí? El fundador no dice en la regla de vida, ah, no, es que estos aquí son pobres en el espíritu. Y yo dije, ay, Dios mío bendito, no, esto aquí no. Y bueno, fui protelando la idea de salir. Y bueno, cuando me dijeron que tenía que venir a Brasil para el noviciado, yo dije, bueno, este va a ser mi año definitivo. O me quedo o me voy. Y cuando fue así a los 10 meses, decidí irme de la congregación. Pero ya me había encariñado con Brasil y entonces ya volví a Colombia, después de unos meses volví a Brasil y ya me quedé aquí. Me casé, mm, tengo 3 hijas y en ese proceso, digamos, ¿en qué trabaja una persona que tiene una formación de filosofía en Brasil? En aquella época que yo vine, que era 1989, Brasil estaba saliendo de la dictadura militar. Las clases de filosofía en los colegios las habían acabado, ya estaban volviendo, pero era difícil. Entonces fui a estudiar bibliotecología aquí en Brasil. Y estando trabajando en una multinacional, en el departamento jurídico de una multinacional, apareció la posibilidad de trabajar en Brasil, en el Instituto Cervantes en San Paulo. Me presenté a la plaza y ahí comencé a trabajar aquí en el Instituto Cervantes. Por eso monté la biblioteca y por eso es exactamente. Eh, en relación a la bibliotecología, yo mirando para atrás, pensé en lo siguiente. Yo me acuerdo que mi papá era celador de un colegio en Colombia. Y yo me acuerdo que la bibliotecaria a veces que sacaba libros de la colección y los botaba. Y eran libros tan bien encapados que yo le decía a mi padre, vamos a llevárnoslos a casa, porque eran bonitos. Entonces en casa yo tenía una estantería con libros que la bibliotecaria los había botado. No eran libros, digamos, eran libros de diversas cosas, de economía, a mí me gustaba verlos, leerlos y manosearlos, y yo los organizaba en casa.
Y después, cuando era adolescente, en el barrio teníamos un grupo de jóvenes que era de la iglesia también, y un día dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer para ayudar a la gente? Y se nos ocurrió montar una biblioteca pública. El padre nos ofreció un espacio, era un espacio que era como un subsuelo que daba a una plaza. Dijo, bueno, aquí no hay nada, ustedes pueden usar. Un señor de la comunidad que era carpintero nos hizo unas estanterías con unas maderas que le habían dado. Y pensamos así, bueno, ¿dónde vamos a conseguir los libros? Entonces llegamos entre todos a la idea de que siempre la gente en las casas tiene libros, por una razón o por otra, que no usa. Entonces fuimos de casa en casa, golpeando, queremos montar una biblioteca, y ahí fuimos recogiendo libros, y ahí montamos la biblioteca a partir de esas donaciones que nos fueron haciendo. El propio padre nos dio una enciclopedia, una enciclopedia Barça, creo que era, y bueno, y así montamos la biblioteca. Y en Colombia hay una cosa que normalmente pasa porque había otro problema, es quién iba a trabajar en esa biblioteca. O, pues nosotros sí, pues digamos pero es una cosa más voluntaria, entonces no había, digamos, esa dedicación y tal. Pero en Colombia hay una cosa que normalmente los que terminan el bachillerato, el gobierno exige que ellos presenten un certificado de horas de alfabetización. Porque la idea es la siguiente, que si la persona está terminando el bachillerato, que ella pueda enseñarle a alguien que no sabe leer y escribir a leer y escribir. Pero como no estábamos en Medellín, eso, digamos que era muy difícil encontrar a alguien que no supiera leer y escribir. Entonces, la parroquia habló con la Secretaría de Educación y permitieron que la biblioteca fuera un lugar para que esos jóvenes hicieran esas horas de alfabetización. Y entonces ya teníamos garantizado, digamos, la gente que iba a trabajar. Y bueno, y ahí había que dar formación. Y ahí comenzaron, estando en esa biblioteca, ya cuando teníamos el grupo de becarios, podríamos llamarlo así, comenzamos con una compañera a hacer una cosa que se llamaba la hora del cuento. Y era que nosotros los dos, ella tocaba guitarra, yo leía, y entonces comenzamos a juntar los niños para en un determinado momento para contarles una historia. A partir de la historia hacíamos teatro, pintura, música, cosas así. Cuando me fui al seminario, la biblioteca del seminario era un anaquel en una pared con unos 30 libros. El año que yo llegué, estaban llegando de España cajas y cajas para llenar dos salas. Y entonces, como yo tenía esa supuesta experiencia de biblioteca, los padres me dijeron, bueno, la biblioteca es contigo. Y ahí me tocó organizar la biblioteca del seminario. Entonces yo, a partir del estudio de bibliotecología aquí, mirando para atrás, realmente desde el comienzo debía haber sido bibliotecario porque ya estaba de alguna manera allí, ¿no? Y ahí vino esa historia aquí de la biblioteca de San Pablo. En lo puro no hay futuro, la pureza está en la mezcla. La profesión de bibliotecario como que no es normalmente el sueño de todos los niños y niñas, ¿no? Seguramente conocerás a otros bibliotecarios aquí en San Paulo y por el mundo, sobre todo con la digitalización de los libros. ¿Cómo se ve esa profesión? ¿Cuáles son los estereotipos frecuentemente más vinculados a esa profesión y cómo está cambiando el ser bibliotecario ahora en el siglo XXI? Ah, sí, eso cambia bastante porque, a ver, digamos que las bibliotecas físicas, yo realmente creo que nunca van a dejar de existir. Ya se hablaba del fin de las bibliotecas desde que apareció la televisión. Siempre esos que son como agoreros dicen, no, la biblioteca física se va a acabar. No se acaba, no se acaba porque, bueno, siempre va a haber la necesidad. Por ejemplo, la biblioteca de Alejandría, que es tan antigua. Ahora mismo estaba viendo un video a mí me gusta mucho todavía las matemáticas y todavía estudio, o por lo menos veo videos. Entonces había un profesor hablando
de que él había hecho un curso de historia de las matemáticas y le habían dado un texto de Arquímedes que él estudió en la Biblioteca de Alejandría y más de 2000 años atrás él trató un problema de matemáticas que después se demoró 2000 años para volver a tratarlo. Y yo creo que las bibliotecas físicas van a estar siempre, pero el trabajo de los bibliotecarios yo creo que todavía permanece en el sentido, por ejemplo, de animación a la lectura, de sugerencias de lectura. Aquí vienen, por ejemplo, a la biblioteca muchos alumnos y muchas personas. Ay, me gusta, ¿qué me sugieres para leer? Entonces, ese trabajo, digamos, de intentar conocer el usuario y sugerirle cosas que le puedan interesar, es uno de las cosas que se pueden hacer. Hay una cosa que es muy importante dentro de las organizaciones, que es la gestión del conocimiento. Y muchos bibliotecarios se han ido en esa dirección de organizar, de ser gestores del conocimiento dentro de las empresas. En Internet, por ejemplo, hay una cosa que se llama arquitectura de la información. Y aunque ahora le dan ese trabajo a mucha gente que no tiene formación de bibliotecología, yo creo que un bibliotecario tiene mucho más herramientas para llevar esa cuestión de la arquitectura de la información. Porque la formación en bibliotecología lo que nos da es una visión general del conocimiento humano y nos da una idea de cómo organizar ese conocimiento humano. Y ahí entran, por ejemplo, los diversos sistemas de organización de las bibliotecas. Yo tengo la costumbre de hablar mucho del sistema que usamos aquí en la biblioteca, que no es un sistema, digamos, brasileño, es un sistema que vino de Europa, que se llama la clasificación decimal universal. Y yo digo que los bibliotecarios somos muy pretenciosos porque pretendemos, porque el sistema, la clasificación decimal universal simplemente va del 0 al 9 y entonces en esos 10 números nosotros intentamos encajar y organizar el conocimiento humano. Y a mí me parece eso pretencioso porque el conocimiento humano es muy amplio y pretender que él quepa en esos 10 números es realmente una pretensión absurda. Pero bueno, lo hacemos. Y entonces en esos 10 números organizamos, digamos, el conocimiento. Entonces, esa cuestión de la organización del conocimiento, de organizar centros de documentación, aunque es un trabajo más también de gente de archivo, pero los bibliotecarios hemos trabajado en eso también. Es una función que los bibliotecarios tenemos hoy. Y yo creo que siempre estar abiertos a eso. Por ejemplo, yo sueño con el día en que una persona pueda, poniéndose esas gafas de realidad virtual, entrar, por ejemplo, en la biblioteca de San Pablo y sin salir de su casa, pasearse por la biblioteca, coger el libro en la estantería virtualmente, abrirlo y poderlo leer como si estuviera en la biblioteca. Eso a mí me parece que sería fantástico y eso podría ser para cualquier biblioteca. Imagínate si pudiéramos hacer eso con la Biblioteca del Vaticano o con la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, que una persona desde cualquier lugar del mundo, simplemente con unas gafas y un acceso a Internet, pudiera acceder a esa información, ¿no? Y tener la experiencia, digamos, no sensible, porque yo creo que eso va a demorar, la idea de que podamos tener sensores que nos permitan sentir el toque del papel o el olor del libro nuevo, eso va a demorar y puede ser que sean bobadas de un bibliotecario, ¿no? Pero yo creo que esa experiencia tendríamos que de alguna manera recuperarla. Pero yo creo que, pues, y a ver, para que eso sea posible, es necesario que haya bibliotecarios trabajando para que los libros sean colocados en las estanterías donde deben estar, ¿no? Y que la gente pueda acceder a ese material. Creo yo, no sé si te respondí la pregunta. No, sí, sí, y no lo veo tan difícil, ¿no? Eso de entrar virtualmente a una biblioteca cualquiera y hojear un libro. Me parece, no sé, no soy ninguna experta del tema, pero me parece algo bastante fácil de solucionar con la tecnología que ya tenemos.
Ujú. ¿no? Sí, Si sí, sí, existe Google Earth y podemos caminar por las calles de muchos lugares del mundo, ¿por qué no en una biblioteca, no? No sería, exactamente, no parece tan difícil. Qué exactamente. interesante. Y estoy muy curiosa con lo del seminario. Em, como una persona que ha leído tanto y con tanto conocimiento, una a veces considera que lo de la creencia en Dios o la religión es algo que frecuentemente estaría reservado a gente con un nivel más bajo de educación, con menos conocimiento intelectual, ¿no? Menos acceso a la cultura. Y sé que eso viene desde un prejuicio, ¿no? Pero lo que te llevó al seminario era algo de fe o algo del conocimiento. Y qué traes del seminario a tu vida actual? O sea, ¿sigues teniendo esa fe en Dios, en el catolicismo, o te Sí, quedó sí. nada más lo del conocimiento? ¿Cómo te relacionas con eso? A ver, la fe vino de la mano de mi madre. Mi madre era muy, muy católica y siempre bueno, a ver, yo hice la primera comunión, hice la confirmación, era siempre mucho de ir a misa, sobre todo porque ella insistía mucho, entonces todo domingo siempre íbamos a misa. Y bueno, pero lo que me quedó a mí del seminario fue yo diría que una fe no racional, porque la fe no puede ser racional, pero una fe razonable. Una fe razonable en el sentido de que no es una fe, a ver, hay cosas en la religión que yo hasta hoy, yo siempre me pregunto cómo es posible que la iglesia todavía permita cosas así, pero yo me pongo, miro, te voy a poner un ejemplo que te va a quedar muy claro. Y es la cuestión, por ejemplo, del santuario de Nuestra Señora Aparecida en Aparecida do Norte, aquí en San Pablo, ¿no? Eh, Cuando miras aquel santuario, y cuando miras la gente que va allí, tú piensas así, bueno, es gente que de alguna manera piensa que la relación con Dios es una relación comercial donde yo le pago a Dios le pago a Dios yo le pido a Dios una cosa y le pago a ese Dios por esa cosa cuando supuestamente la obtengo. Tú imagínate, por ejemplo, a ver, vamos a suponer que esté enfermo de cáncer y entonces yo le digo a Dios, mira, si tú me curas, yo voy y subo las escaleras de la basílica de rodillas. Y vamos a suponer que por la medicina o porque Dios realmente de alguna manera, por la fe que yo tenga, me cura, y yo voy y supuestamente pago aquello, ¿no? Y yo digo, ¿qué tipo de Dios es ese que para hacerle un bien a su criatura, eh, le exige o acepta que esa criatura se aporree, se rompa las rodillas subiendo unas escaleras? Ese no es ese Dios, es una imagen errada de Dios, porque Dios no es eso. ¿Quién- a él que no tiene no tiene el menor interés en que su criatura suba de rodillas, porque eso no representa nada. Lo que él realmente, a lo que pienso en mi fe, lo que a él realmente le gustaría es que yo tratara a las otras personas con amor, con cariño, que yo compartiera con los otros lo poco que tengo, que yo me compadezca o que ayude a aquellos que necesitan, que yo considere a los otros hermanos, que no los maltrate. Eso es lo importante. El resto es resto, ¿no? Entonces, es una relación comercial que la iglesia de alguna manera la sustenta. ¿Por qué? Porque la gente va allí, coloca dinero en las alcancías, compra cosas. Y hay congregaciones, yo estudié con una congregación que se especializa en santuarios, que son los redentoristas. Y yo siempre les decía, cómo ustedes compaginan eso? Yo les decía, yo inclusive bromeaba con lo que siempre fui muy, muy bromista, entonces yo bromeaba con ellos porque ellos se llaman redentoristas, porque ellos
A ver, las congregaciones religiosas, ellas cogen algún aspecto de la vida de Jesús y lo potencializan. Entonces, por ejemplo, ellos pensaron en ese Jesús que es un Jesús redentor, un Jesús que viene para de alguna manera salvar a las personas, para sacarlas de la situación de esclavitud, de, sea la esclavitud que sea. Y entonces es ese Jesús que es redentor, que salva, que saca, que libera a las personas de la esclavitud. Y esa es el carisma de ellos. Y por eso van a los santuarios, porque ellos piensan que la gente va allí exactamente buscando esa liberación, ¿no? Pero en ese camino está esa cuestión del dinero. Y yo bromeaba mucho con ellos, yo los llamaba redenterroristas, les decía, ustedes son unos redenterroristas. Y se ponían bravos conmigo. Y, Seguro. pero, pero es eso, Y entonces la fe, digamos que se volvió un poco más más pensada en ese sentido, como con más razones. Y entonces, por ejemplo, eso me lleva a que a veces cuando yo voy a la misa, que de vez en cuando voy, muchas veces salgo muerto de rabia porque yo me pongo a ver lo que el padre explica en el sermón y yo digo, pero con toda la formación que normalmente dan en las universidades y este tío me viene a decir cuatro bobadas, hablar cuando a partir del Evangelio, de las lecturas, él podría dar otra explicación, sabe, y yo entonces a veces ni voy a la misa porque muchas veces salgo muriéndome de rabia. Digo, es- la gente de cierta manera pierde la ida. Bueno, a ver, está una cosa que es muy importante para la fe cristiana, que es, yo no creo solo, yo creo en en una comunidad. Y esa es la vida comunitaria de la fe, digámoslo así, ¿no? Y también las iglesias tienen la costumbre de ayudar mucho a los otros, por ejemplo, con comida, con ropa. Y hay gente que necesita realmente en aquel momento esa ayuda, ¿no? Que no tiene que comer ni que vestir. Entonces ahí y ese es un trabajo que la iglesia hace. Pero tendría que haber otro trabajo, que es ese trabajo por ejemplo, esas familias que necesitan de esa ayuda. Tendría que ver la posibilidad, por ejemplo, de si hay alguien en la familia que puede recibir formación para que la familia no necesite más de esa ayuda puntual, sino que ellos mismos, saben, aquello de no dar el pescado, sino enseñar a pescar, dar la vara o enseñar a que las personas, saben, esa es la cuestión. Por ejemplo, yo me pongo a veces a ver al padre Julio Lancelotti, ¿no? Y él hace ese trabajo y lo atacan y parece que les duele porque él va y les reparte. Pero esa gente que está en la calle en aquel momento necesita realmente de una cobija, de un pan y eso hay que hacerlo. Y yo me imagino que el padre Julio Lancelotti no se queda solamente en eso, me imagino que hace otras cosas de formación, de aquellos que quieren salir de esa situación de la calle. Él de alguna manera los debe ayudar también, pero aquello de llevar allí por ejemplo, en este frío, yo me pongo a pensar, siempre que llega el frío me pongo a pensar, pobre, cómo estará la gente que tiene que vivir en la calle, ese frío? Si yo aquí dentro de casa con dos cobijas me estoy muriendo de frío, imagínate la gente que duerme en el piso, ¿no? Sí, entonces es claro. eso, la fe es una fe un poco más razonada, digámoslo así, ¿no? Ajá, y más política probablemente, ¿no? Sí, Porque sí. hoy en día lo que se utiliza de lo de enseñar a pescar es desde un punto neoliberal o hasta mismo de extrema derecha, que no puedes ayudar a los pobres, no les puedes dar una cobija cuando hace frío, cuando lo que tienen es frío y hambre ahora, hoy, sino que hay que ponerlos a trabajar y a trabajar bajo qué condiciones, ¿no? Ya, Con qué paga, qué progreso podrían hacer en la vida poniéndolos a trabajar o a estudiar cuando ahora tienen frío, ahora tienen hambre. Y si no se exacto. soluciona esa necesidad física muy inmediata, el resto no va a llegar. ¿Quién puede estudiar con hambre si Ujú. no No, tiene una casa? sí, y ahí la formación en psicología, lo que tú decías de la formación en psicología ayuda, porque
cuando vas a la pirámide de Maslow, aquello de que, bueno, nadie puede pensar en cosas, digamos, intelectuales, si la base, que es la alimentación, las necesidades básicas, no están, una persona que tiene hambre piensa en cómo va a conseguir comida, no piensa en, ay, la libertad, esas cosas abstractas, ¿no? Eso lo va a pensar después cuando tenga sus necesidades básicas resueltas. En lo puro no hay futuro, la pureza está en la mezcla. Quiero que me cuentes cómo es tu relación con el portugués y cómo ha ido cambiando a lo largo ya de 3 décadas, ¿no? No, casi Ujú. 4 décadas. Sí, 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 porque yo nací en el año 85 y tú llegaste a Brasil el 89. Yo exacto. todavía llevaba pañales, probablemente. ¿Cómo fue lo de aprender portugués tras tanto tiempo, cómo está tu relación con el portugués? A ver, el portugués para mí es una lengua fantástica. Yo, digamos así que es una lengua difícil, pero es una lengua fantástica, una lengua que tiene, a ver, en relación al español es una lengua, por ejemplo, en la parte fonética es una lengua mucho más rica que el español. Y de cierta manera, por eso es que yo también digo que el español, sobre todo el español de América Latina, tiene futuro como lengua internacional, porque es muy simple. Nosotros no tenemos complicaciones, por ejemplo, como el portugués, vocales abiertas. Ya, ¿para qué vocales abiertas? No es necesario. El español no, sobre todo el español de América no tiene y no se necesita. Pero bueno, es una lengua linda. A mí me encanta la sonoridad del portugués. Por ejemplo, yo siempre digo que cuando, cuando yo leí el Quijote, no tenía ninguna experiencia del portugués. Y ahora, después de conocer el portugués, yo dije, si yo hubiera tenido el conocimiento del portugués y el español, cuando leí el Quijote, lo hubiera disfrutado mucho más, porque realmente el Quijote fue escrito en una época en que el portugués y el español estaban muy próximos. Hay verbos, por ejemplo, en el español de Cervantes, que son verbos que existen en el portugués de hoy. Por ejemplo, el verbo ficar. El verbo ficar está en el Quijote. Y cuando aparecía allí, para mí, yo no tenía ni idea que era, habría que ir a buscarlo en el diccionario. Entonces siempre era ahora, una persona que sabe portugués y que está aprendiendo español, cuando se enfrenta con el Quijote, lo entiende perfectamente, porque es por esa proximidad que hay. Bueno, yo nunca estudié portugués, nunca, a ver, a no ser alguna clase que hubo en la Facultad de Bibliotecología, pero nunca hice curso de portugués. Y en realidad lo que aprendí de portugués lo aprendí a partir de hablar con las otras personas, digamos así, de leer en portugués y tal. Y eso me lleva muchas veces a ver que hay gente, por ejemplo, que habla mal el portugués. Yo bromeo mucho con los lectores de la biblioteca que vienen. Les digo, por ejemplo, yo no sé cuál es el problema que tienen los hablantes de portugués con el gerundio, porque los de la península lo evitan, dicen, estou a dizer, estou a fazer. Existe un modo verbal para eso, estoy diciendo, estoy fazendo. ¿Cuál es el problema con el? Y aquí no, aquí la gente ahora es, ¿cómo es que yo me bromeo? Estaba falando, dizendo. Y el gerundio, si es diciendo, fazendo, no, eso también se lo salta, es fazendo, diciendo. Entonces, bueno, pero el portugués es una lengua linda, a mí me encanta. Muchas veces en los círculos de lectura es muy interesante porque nosotros leemos en español, pero a veces nos viene la duda, bueno, ¿cómo se diría eso en portugués? ¿Qué palabra que usaríamos aquí en Brasil para traducir esto? Y vamos haciendo un puente que es muy, muy interesante, porque a la medida que ellos van aprendiendo español, también de alguna manera van aprendiendo portugués porque van apareciendo cosas, van apareciendo palabras que son del español y que existen en portugués pero que no se usan, pero que existen, están ahí y significan prácticamente lo mismo.
Y entonces de cierta manera van a decir, no, pero esa palabra existe en portugués. Pero mira, y nosotros no la usamos. Y la lengua es un poco eso, es una cosa viva. Hay muchas palabras que no se usan y se van quedando olvidadas, pero existen en la lengua, ¿no? Y el portugués es lindo porque es entrar en un mundo en donde, por ejemplo, esa sonoridad que tiene con las vocales abiertas y la nasalización, esa manera cariñosa a veces de decir las cosas, que se parece mucho con el español de América, porque, por ejemplo, sobre todo hay países donde hablamos mucho en diminutivo y en eso nos parecemos, ¿no? El portugués de Brasil, el portugués y el español de América. Y Y por sobre ahí, todo, lo noto bastante en el español de muchos lugares de Colombia, ¿no? Los diminutivos tienen una fuerza especial en Colombia. sí, sí, sí. ¿Y al principio te pareció difícil el portugués? ¿Te costó Eh, comunicarte en portugués? sí, sí, sí. Me pareció difícil sobre todo eso de las vocales abiertas, porque como no, a ver, cuando yo llegué a Brasil, ya tenía 20 y pocos años. Esa parte aquí del aparato fonador ya estaba desarrollado, ¿no? Cuando uno viene más pequeño, todavía está en desarrollo, entonces nos conseguimos adaptar. Y como te decía, por lo del seminario, yo me acuerdo mucho que yo participaba en una comunidad donde el padre solo iba una vez por mes. En los otros 3 domingos, normalmente la gente me pedía para que a la hora de comentar las lecturas, para que yo les hiciera las lecturas. Y se reían mucho porque a veces no entendían, por ejemplo, yo decía, no, porque o reino do céu, fechado. Y ellos dijeron, ¿por qué? Hasta aprender a abrir la E para que quedara céu. Fue difícil. Entonces, ellos se reían. Y era una manera también de aprender a hablar portugués, porque como ellos no me entendían, ahí yo tenía que esforzar, bueno, ¿cómo es? Y ahí esforzarme para ir aprendiendo. Y, Ajá. y, pero fue interesante porque así, yo me acuerdo que al comienzo, cuando yo hablaba con mi madre, cuando iba a Colombia, me decían así, no, es que estás hablando muy raro. Y era porque de alguna manera el portugués se mezclaba con el español, ¿no? Y ahí cuando comencé a trabajar en el Instituto Cervantes, que comencé a hablar español todos los días y tal, esa parte, digamos, de la mezcla se fue, todavía me imagino yo que pasa muchas veces, pero va disminuyendo. Y también, ya por ejemplo, cuando voy a mi casa, mi madre no dice nada de si le parece extraño o no, porque parece ser que eso disminuyó. Pero eso pasa, sí, esa mezcla, ¿no? O sea, que se le va mezclando a uno las dos lenguas. Hay gente, por ejemplo, hispanohablantes que vienen aquí que yo creo que no tienen esa ventaja de tener con quién hablar. Entonces mezclan demasiado. Yo veo a veces viene aquí gente que, y peor es que no se dan cuenta que están mezclando las dos lenguas, porque para ellos es tan normal la una como la otra, que Sí, sí, entonces es sí. curiosísimo. Yo recuerdo a nuestra compañera Elena, que trabajaba ahí con nosotros en el instituto, que ahora creo que está en Marruecos, y ella Sí, decía, su padre es español y su madre brasileña, si no me equivoco, y creo ella que sí. decía que su padre era un no glota, no hablaba ninguna lengua, ni portugués ni español, tenía así una lengua propia, ¿no? Que ya estaba tan mezclada, era un portuñol tan propio de él que ya no, mucha gente no lo entendía en ninguna de las dos lenguas, Sí, ¿no? sí, Y pasa otra, eso, otra pasa. otra anécdota interesante, entonces a mi hijo, ¿no? Que ahora tiene 7 años y hasta hace poco tenía una niñera colombiana, porque yo muchas veces trabajo por la noche y alguien tiene que cuidarlo. Mm, La niñera le dijo que en español el perro más grande del mundo se llamaba Zeus. Y le dijo en español, porque hablaba con él en español. Y él me dijo en portugués a lo largo de más de un año, mamãe, o maior cachorro do mundo chama Zeus. Zeus. Y me iba repitiendo Zeus. Y yo, pero ese nombre no suena portugués.
pero yo no sabía de dónde venía ese nombre Zeus, ¿no? ¿Quién le daría un nombre Zeus a su perro? ¿Qué cosa tan rara? Hasta el día que, no sé, un año después, me contó que su niñera colombiana se lo había dicho y que se llamaba Zeus, como el dios griego, porque ella le estaba hablando en español y además aún no sabía decir, no, él como escuchó Zeus, como Zeus, y lo Ujú. tradujo en su cabecita a Zeus, como cielos. Y es todo este tema de las vocales abiertas y cerradas Sí, que sí. siempre generan muchos problemas. Así que Luis, te voy a hacer un test, un pequeño test de portugués, aquí en vivo, para que todo el Con lo mundo de, lo con lo de, escuche. con lo de el pozo y el pozo. Exactamente. A ver, não posso cair no pozo. No pozo caer en un pozo. Ah, bien. La mayoría de los hispanohablantes no aprueba ese test. Les sale no pozo caer no pozo. Sí. Excelente. Y bueno, quiero que nos cuentes también un poco de la historia de la biblioteca, de cómo la organizaste, qué hay en la biblioteca del Instituto Cervantes, de São Paulo, si llegan ahí, qué pueden conocer, qué puede hacer la gente en la biblioteca. Cuéntanos más de esto. A ver, bueno, la biblioteca, bueno, cuando comencé a trabajar aquí, que fue en 2004, solo existía, digamos, el espacio. Habían mandado a fabricar las estanterías y viendo la orden de fabricación y mirando el espacio, yo vi que ellos habían mandado a hacer las estanterías con 220 de altura. Y yo le dije a la administradora en aquel momento, le dije, no, esas estanterías son muy altas. Primero, van a quedar casi pegadas al techo. Entonces va a quedar horrible. Y fuera de eso, las estanterías con 220, determinadas personas iban a necesitar escalera para poder acceder a los libros del último anaquel. Dije, no, vamos a pedir a la fábrica que baje eso yo creo que era, no sé, era 220, sí. Le dije, vamos a pedirle a la fábrica para que las haga con 2 metros. 2 metros está perfecto. Va a quedar un espacio bueno el techo de la estantería y el techo de la biblioteca. Va a permitir con que la luz mm, se difunda mejor y no va a necesitar escalera para acceder. La otra preocupación que tenía yo era que la biblioteca, yo no sé por qué, porque no había mucha sensibilidad en aquella época, pero no sé por qué, de dónde me vino eso, o tal vez porque en la facultad habíamos estudiado alguna cosa de eso. Le dije, bueno, vamos a hacer con que la biblioteca sea totalmente accesible. Entonces, a la hora de pensar un espacio entre una estantería y otra, dejamos el espacio necesario para que una persona en silla de ruedas pueda circular por toda la biblioteca. Porque teníamos también el ascensor para deficientes, que ya lo habían pensado aquí. Entonces, mm, pensando en ese, bueno, ya planeamos así. Ahí después nos mandaron un pequeño fondo de España, eran como unos 2000 libros, y todos los años íbamos comprando porque el Cervantes tiene un presupuesto a veces pequeño, a veces grande para adquisición. Pero San Pablo es una ciudad que, como es tan grande y hay tanta gente, entonces comenzaron a venir muchas personas aquí a la biblioteca a ofrecerme donación, libros en donación. Y hay donaciones, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de un señor francés que vivió mucho tiempo aquí en Brasil. Y Brasil era como la base donde él vivía, pero él iba, por ejemplo, a Argentina, a Chile, a Perú, y en todos esos países donde él iba, él tenía la costumbre de siempre comprar los libros así más representativos de la literatura de aquel país. Y él los fue leyendo y los fue guardando. Y cuando él tomó por bien que se iba de Brasil, que no volvía a Francia, no sé si ya se había quedado muy viejo y tal, pasó por aquí por la biblioteca y me dijo, Luis, me voy, pero yo tengo una colección muy buena de literatura hispanoamericana y quería saber si te interesa. Le dije, claro que me interesa.
y entonces él trajo esa colección. Y así fueron llegando muchos libros que yo los fui seleccionando y colocando dentro de la colección a partir de esa idea, digamos, de que la biblioteca sea un punto de referencia esencial en relación a la cultura en español. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en esta biblioteca? Tenemos autores españoles y hispanoamericanos, esos autores españoles y hispanoamericanos en las lenguas de España, y hablo en plural porque son 4 lenguas cooficiales que el Estado español tiene. De ellas el más importante, la lengua más importante es el español, que digamos que es la lengua nacional, pero hay las lenguas autonómicas, entonces tenemos cosas en catalán, tenemos cosas en gallego, tenemos cosas en vasco. De hecho, el instituto, eh, por, por, por mandato, digamos, de la creación, él tendría que ofrecer cursos en esas lenguas cooficiales, no solamente español. Lo que pasa es que el español termina dominando porque es la más solicitada, pero si tuviéramos solicitud, tendríamos que dar clases de gallego, tendríamos que dar clases de catalán, tendríamos que dar clases de euskera, ¿no? Y en esta biblioteca hay materiales en esas lenguas. Son pocos, pero es representativo. Tenemos también Perdón cosas. interrumpirte, pero también hay libros en lenguas oficiales o cooficiales de otros países, como el quechua, el aymara, Sí, bueno, sí, con toda la sí, variedad lingüística que tenemos en Hispanoamérica, ¿no? No solo el español, el castellano. sí. Supongo que no habrá una gran cantidad porque tampoco No, son muy no. accesibles A desde ver, tenemos, Brasil. tenemos, a- tenemos algún diccionario, alguna gramática tal. Si aparecieran libros que consiguiéramos comprar porque también en las bibliotecas a ver, la biblioteca tiene como una doble vertiente. Por un lado, tenemos que pensar en cosas que los usuarios van a usar, que van a leer. Pero por otro lado, tenemos también aquello de que somos un fondo de memoria. Entonces, de cierta manera, tenemos que tener aquello que es importante, aunque la gente en un determinado momento no lo use mucho, pero es importante que esté, ¿no? En la biblioteca, porque la biblioteca de alguna manera es un fondo de archivo, pero al mismo tiempo es un fondo para que las personas usen, ¿no? Y eh, colocar eso en la balanza a veces es complicado, ¿no? Porque a ver, yo, por ejemplo, tuve directores a los que a ellos les parece que la biblioteca tendría que tener solamente lo que las personas leen, ¿no? Y ahí realmente la biblioteca puede tener mucho uso, pero es una biblioteca pobre, porque, por ejemplo, cuando viene alguien a hacer una investigación, no hay libros para que la persona pueda investigar. Y yo tengo, por ejemplo, aquí algunos, por ejemplo, hay un señor que es un especialista es un señor que fue profesor de la Universidad de San Pablo y que todavía continúa investigando. Y él dice, yo vengo aquí a la biblioteca de ustedes porque aquí yo encuentro las cosas digamos, de las fuentes de investigación más nuevas, las tengo aquí en la biblioteca de San Pablo. Pero en USP yo tengo lo más antiguo. Entonces, de cierta manera, ustedes complementan la Universidad de San Pablo. Y tienes razón en que aquí tengamos lo más nuevo, porque esta biblioteca surgió de cero. No, no tuvimos, por ejemplo, hay bibliotecas del Cervantes en Brasil que recibieron unos fondos enormes de las casas de España y tal, ¿no? Pero esta biblioteca de San Pablo no. Nosotros, y tenemos mucha cosa de donación. Yo siempre digo que esta biblioteca, eh, por lo menos un 60% de lo que tenemos aquí fue donado. Fue de gente que lo trajo aquí a la biblioteca y que yo separé lo que me interesaba para complementar las colecciones de la biblioteca y las otras cosas las donamos, ¿no? Pero muchas cosas entraron por donación. Bueno, ¿y qué puede la gente encontrar aquí en la Biblioteca de San Pablo? Puede encontrar literatura, que es una de las grandes colecciones que tenemos de todos los países, que yo también, por ser, digamos, porque a ver, dentro del contexto de los bibliotecarios del Cervantes, de cierta manera, yo soy un poco raro, porque la mayoría son españoles. Y yo siempre digo que
a pesar de que un bibliotecario tiene esa idea de que hay una selección amplia que hay que hacer, pero por ejemplo el hecho de que yo no sea español me lleva a preocuparme, por ejemplo, con que en la biblioteca esté más representado Argentina, Bolivia, Colombia, Nicaragua, México, El Salvador, Panamá, todos los países que hablan español, ¿no? Un bibliotecario español tal vez no se preocuparía tanto con eso, ¿no? Pero a mí me parece que sí, ¿no? Claro, y Eh, es el privilegio también de ser español, de ser el ombligo del mundo hispano y por venir del país del colonizador, ¿no? Pues con Ujú. España ya tenemos lo suficiente. ¿Para qué pensar en los demás países, verdad? Oye, yo creo que, por ejemplo, la literatura, la historia de cada país tiene que estar representada aquí. Y de hecho, cuando una persona viene aquí, va a ver, por ejemplo, que a ver, por el sistema de clasificación decimal, él organiza las literaturas por lengua. Entonces, tenemos un número para la literatura español, cuando él le coloca literatura en español, es un número, ¿no? Lo que pasa, yo podría haber hecho aquí como cualquier otra biblioteca del Cervantes, simplemente literatura en español, organizar en orden alfabético y estaría todos los autores en orden alfabético por el apellido, ¿no? Pero a mí me parecía que de esa manera quedaba como todo como muy difuminado. Entonces yo dije, no, vamos a organizar la literatura por países en orden alfabético. Entonces aquí van a encontrar literatura argentina, boliviana, colombiana, chilena, cubana y por ahí adelante. Y dentro de cada país, organizada en orden alfabético de los autores, ¿no? Y ahí queda mucho más representativo, a mi modo de ver, queda mucho más representativo. Entonces pueden encontrar eso. La biblioteca electrónica también está fantástica porque tenemos periódicos de España, tenemos revistas, tenemos libros electrónicos y una de las cosas que a mí me gusta mucho, que son los audiolibros. ¿Y por qué me gustan mucho? Porque los audiolibros han cambiado mucho. Están apareciendo unos audiolibros que a mí me parece que tienen una cosa que el propio libro en papel no lo va a tener. Y te pongo un ejemplo de uno de los últimos que acabo de oír. Acabo de oír un libro que se llama La noche de la usina, que es de Eduardo Sacheri, que es el mismo autor de El secreto de sus ojos, que después dio origen a la película y tal. ¿Y qué tiene de interesante ese audiolibro? Pues que es el propio Eduardo Sacheri quien lee. Entonces tú imagínate el privilegio que tiene una persona que tiene la tarjeta de la Biblioteca de San Pablo, él puede acceder a ese audiolibro La Noche de la Usina es un libro, a ver, cuenta lógicamente, no imagino que sea una historia imaginaria, ¿no? Pero cuenta la historia de un grupo de argentinos que decide de alguna manera vengarse de otro argentino que de alguna manera se aprovechó de ellos. Y te explico un poco qué fue lo que sucede en ese libro. Eh, eh, Era un grupo de argentinos que viven en un pueblecito pequeño y uno de ellos, mirando para una fábrica abandonada que tiene unos silos, él piensa en el siguiente proyecto. Él quiere comprar ese terreno que está abandonado y esos silos para crear allí una cooperativa que estoque, que guarde los granos de los agricultores para el momento en que esos granos tengan un valor mejor en el mercado. Y entonces él piensa que en ofrecer abonos, semillas, el hecho de guardar el material allí. Y él inclusive piensa así, bueno, no vamos a ganar nada, vamos a cobrar solo lo que realmente cuesta para mantener la cooperativa. Y solo que él no tiene dinero para eso, porque es una época jodida. Él se junta con otros amigos del pueblecito y cada uno va aportando un determinado, el que tiene más aporta más, el que tiene menos aporta menos. Y ahí él junta todo el dinero, pero ese dinero no les da para comprar el terreno. Y él va al banco y hablando con el gerente le dice, mira, si tú, ¿cuánto tienes? Entonces le dice, tengo tanto. Y en ese momento los argentinos tenían la costumbre, como creo que hasta hoy,
de guardar el dinero en cajas de seguridad, no en la cuenta del banco, sino en cajas de seguridad, ¿no? Y estaba en dólares, tiene esa cuestión de, bueno, a veces dólares, pesos, dólares, tal. Y ahí el gerente le dice, mira, vamos a hacer lo siguiente. Si tú colocas ese dinero en la cuenta corriente, yo tengo una justificativa para prestarte lo que te falta y así vas a poder comprar. Solo que el gerente ya tenía la información de que iba a pasar una cosa que se llamó en la Argentina el corralito, que es algo como lo que hizo Collor aquí de agarrar el dinero de las personas de las cuentas corrientes y mantener allí y no la gente no lo podía sacar. Solo que el gerente del banco es un sinvergüenza porque además de convencerlo a él a colocar el dinero, él llama a un tipo rico y le dice, mira, tengo un dinero para prestarte y tienes que buscarlo hoy porque mañana ya van a cerrar las cuentas. Y entonces él coge ese dinero y el dinero de otros y se lo presta a ese rico. Y ese rico guarda ese dinero en un búnker. Y estos por cuestiones de la vida se enteran de dónde está el búnker. Entonces, todo el libro trata de cómo van a hacer para entrar a ese búnker que tiene un sistema de alarma, cómo van para robarse el dinero. Y cuenta la historia de cómo se roban el dinero y tales. Pero es fantástico porque es, eh, es uno oyéndolo, termina también enamorándose de los argentinos por el cariño que se tienen, por esa manera como se tratan. Y Claro. y el privilegio de oír a Eduardo Sacheri leer su propio texto. A ver, ¿cuántas veces nos pasa que tú escribes un texto y se lo das a otro para leer? No, pero no es así, no era para leerlo de esa manera, porque la entonación imagínate el Claro, la privilegio. intención, ¿no? Y eso se Ajá, encuentra, eso aquí en la biblioteca es ajá. fantástico. ¿Y cómo son los círculos de lectura que promueves y difundes en la biblioteca? ¿Quién puede, bueno, quién puede frecuentar, quién puede prestar libros de la biblioteca, quién puede ir a la biblioteca y a los círculos de lectura? La biblioteca es una biblioteca pública en el sentido de que está abierta a cualquier persona de San Pablo, de cualquier lugar. Cualquier persona puede venir aquí y coger libros prestados. Lo que pasa es que normalmente quien es, por ejemplo, trabajador del Cervantes o alumno, la tarjeta de la biblioteca es totalmente gratis en cuanto están en esa relación con el Cervantes. Pero quienes de fuera pagan una tasa anual. No es una tasa anual relativamente alta, pero cualquier persona que venga, se inscriba y pague la tasa puede prestar. Para ¿Cuánto está la tasa actualmente? actualmente 50 reales, pero por ejemplo, si la persona es estudiante de cualquier nivel, desde bachillerato hasta universidad, maestría, paga la mitad, jubilados pagan la mitad, profesores de español pagan la mitad. O Eh, sea, son entre 25 y 50 reales al año para tener acceso a toda esa cantidad a, inmensa ve- a y 25 mil preciosa de libros. a 25.000 volúmenes físicos y unos 15.000 electrónicos, que la biblioteca electrónica va creciendo, sí. O sea, es ¿Qué muy más? barato. Lo que cuesta un café en Starbucks, Sí, lo que cuesta un sándwich de McDonald's, es, puedes tener acceso a toda esa biblioteca pagándolo una vez al año. Es muy, muy barato. sí. Ahora, para participar de los grupos de lectura no se necesita ni tener tarjeta de la biblioteca, es solo querer. La biblioteca ofrece varias iniciativas de animación a la lectura. Tenemos el tradicional Club del Libro, que funciona así. Nosotros colocamos a la venta aquí en la biblioteca el libro a un precio normal, digamos así, no es un precio comercial, mm, básicamente para que el libro esté a disposición. La persona lo lee y de ahí a 2 meses nos encontramos con el autor o la autora, sea presencial o virtualmente. Y tenemos una hora y media de conversa con la autora o el autor. Tenemos círculos de lectura, que son ruedas de lectura que hacemos en 2 grupos, 2 veces a la semana.
los miércoles a las 6, los jueves a las 4. ¿Cómo funcionan? Bueno, todos los eventos de la biblioteca son híbridos. Se puede participar tanto presencial como por internet a través del Zoom. ¿Cómo funcionan las ruedas de lectura? Normalmente es prosa, entonces son cuentos o alguna novela, y cada participante, yo lo invito siempre a que lea en voz alta para los otros. Vamos en orden leyendo. Eh, Cuando el participante termina de leer su página o sus párrafos, vemos las palabras que no se conocen, buscamos las palabras que son así como más raras, hablamos un poco sobre el texto. Yo, cuando es necesario, corrijo la pronunciación porque a veces es necesario. No soy tampoco cansón a toda hora, todo. Yo a veces dejo que cometan el error. Ellos mismos van percibiendo que no es así, van oyendo los otros que leen de una manera. Entonces, es muy satisfactorio cuando comienzas a ver después de un determinado tiempo que la persona lee perfecto, que entona perfecto, que inclusive se arriesga a hablar en- a hacer preguntas en español, y eso es fantástico. Entonces tenemos el Club del Libro, círculos de lectura, tenemos un grupo de lectura específico de poesía, que es ese encuentro quincenal los viernes, y como es un encuentro quincenal, es de 1 hora y media, los círculos de lectura son de 1 hora. Son los viernes a las 17 horas. Tenemos otro grupo de lectura específico de filosofía, aprovechando mi primera formación, que es los sábados a las 10 de la mañana, también cada 15 días, y yo lo intercalo. La semana que tengo poesía el viernes, no tenemos filosofía el sábado y viceversa, ¿no? Y es básicamente eso, y funciona. Ese grupo de poesía, de filosofía, fue muy interesante porque en algún momento comenté con algunos de ellos, no, porque yo estudié filosofía antes y tal. Ay, me dijeron, vamos a leer filosofía en español. Y yo, bueno, vamos. Y yo pensé, bueno, vendrán 2, 3 veces, a la cuarta ya no habrá nadie. Mentiras, es el grupo más numeroso, es el más numeroso de los que... Y Wow. es muy interesante porque estamos leyendo una historia de la filosofía escrita por un español que se llama Julián Marías, pero en medio de la lectura a mí se me ocurrió lo siguiente, de ir parando. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando leímos a Platón, el resumen que hace Marías de Platón, a mí se me ocurrió ponerles un diálogo de Platón, y estuvimos meses leyendo el diálogo de Platón. Y era un diálogo que tenía una introducción, entonces leímos la introducción, después leímos el diálogo mismo, y así vamos haciendo. Entonces por ejemplo, ahora estamos terminando de leer el discurso del método de René Descartes, porque leímos el resumen que hizo Julián Marías de Descartes, y ahí paramos y nos enfrentamos al discurso del método. Y está siendo fantástico, fenomenal esa experiencia. Y todo en español, digamos así. Aunque no sea un Wow. filósofo, pero vamos haciendo, sí. Señores, Bueno, Luis, lamentablemente nuestro tiempo por aquí Sí, eso te iba a decir también. ya se termina, pero antes de despedirnos, quisiera que nos recomendaras, que nos dejaras alguna recomendación cultural, ya sean libros, que obviamente es tu especialidad, o música, o cine, o alguna página web interesante, algún lugar que visitar, claro, además de la misma biblioteca. No sé, ¿qué recomendarías a nuestros oyentes? Mira, yo en realidad, más que recomendar cosas, bueno, aquí en la biblioteca hay muchas cosas interesantes para leer. Yo realmente cuando voy a ejecutar el presupuesto, intento comprar cosas que sean nuevas, y también a veces cosas clásicas que no las tenemos aquí, pero hay cosas muy interesantes aquí en la biblioteca. Yo recomendaría sobre todo los audiolibros. Primero porque es una manera muy fácil, digamos. A veces, por ejemplo, la gente se va al gimnasio, puede irse con sus audífonos y puede oír el libro allí en cuanto está haciendo los ejercicios. O en mi caso, por ejemplo, que por recomendación médica tengo que andar por lo menos 40 minutos diarios, es muy bueno ir y andas y vas oyendo el audiolibro. Y ya digo, los audiolibros están cada vez mejores. Pero hay una página, a ver, cuando leemos un libro en español,
es muy importante tener a disposición un diccionario que nos permita acceder a las palabras que no conocemos. Cuando el libro es de un autor español de España, el diccionario de la Real Academia Española, que está disponible totalmente en Internet y que hay una aplicación del DRAE gratuita, es la mejor fuente. Y también muchas veces cuando estamos leyendo un libro, sea de Nicaragua, Panamá, el propio diccionario de la RAE se está convirtiendo en una herramienta importante para eso porque vienen muchos americanismos. Pero hay en la página web de la Asociación de Academias de la Lengua, hay un diccionario que diríamos que podríamos llamarlo del diccionario panhispánico, un diccionario de americanismos que me parecen, por ejemplo, yo estoy leyendo, vamos a suponer, a, a ver a quién les pongo, a Octavio Paz. Y imagínense que aparecen palabras que yo las busco en el diccionario de la Real Academia y parece como que no encajan en lo que él está diciendo. Entonces voy a ese diccionario de americanismos y busco la palabra. Es muy rico porque a veces está la palabra allí y dice, bueno, en Argentina significa esto, en Bolivia significa aquello, en Perú significa esto. Y eso va a ayudar mucho a la hora de entender los textos como tienen que ser entendidos. Entonces yo les digo, es centrarse en el diccionario de la RAE, diccionario de americanismos, y a veces la propia Internet nos ayuda, porque a veces la palabra no está en el diccionario y, Claro. y- y Y hay que ir a el los... diccionario de la RAE podría llamarse un diccionario de españolismos, Ujú. Sí, aunque hay mucho también de Hispanoamérica. No, no, no sí, muy completo, pero hay, sí. sí, sí, sí. O sea, es que los americanismos, considerando la población de Hispanoamérica comparada a la población de España y la variedad me parece muy injusto comparar todo el continente americano con un solo Sí, país, ¿no? Pero ese país sí, sí. se considera el centro del mundo, pero eso es tema para otro episodio Sí, completo. pero no, pero fíjate que lo que es muy interesante, a pesar de eso, de ese, digamos, ese español centrismo, digámoslo así, de España, pero es muy interesante, por ejemplo, cómo el Instituto Cervantes, a pesar de que es un órgano del gobierno de España, desde el comienzo siempre entendió que es un órgano panhispánico, en el sentido de que no es difundir la cultura de España, es una cultura en español. Entonces, por eso hay en las bibliotecas del Cervantes cosas de Colombia, de Venezuela, de todos los países que hablan español, ¿no? Y ves que hay Ujú. también eventos y exposiciones y música que van reflejando un poco todo eso, ¿no? Y eso es fantástico, eso es fantástico. Ujú. Muy Bueno, bien. y quien quiera conocer más de la biblioteca, además de visitarla en internet, ¿dónde los pueden encontrar? En la página web del Instituto Cervantes, dentro de la página web del Instituto Cervantes está toda la información básica de la biblioteca, está el acceso al catálogo, porque el catálogo está totalmente en línea, y básicamente eso. Sí, Perfecto, perfecto. Pues dejaré todas las recomendaciones culturales, enlaces a la sí, RAE. en las redes sociales, ¿no? Las redes sociales del Cervantes, especialmente el Instagram, es donde más publicamos cosas. Lo dejaré todo en la descripción del episodio, ¿vale? Vale, Y vale. Luis, te agradezco inmensamente por tu tiempo y tus aportaciones. De verdad, ya te lo he dicho varias veces, admiro muchísimo el trabajo que haces de difusión de la lectura, difusión de las culturas en español y espero que puedas seguir haciendo ese trabajo siempre y que no te jubiles nunca. Prohibido, prohibido Sí, jubilarte. por lo visto, sí. Muchísimas gracias, Muy bien, Luis. fue Ha un sido un placer. placer. Para mí también. Chao, Hasta las chao. próximas. Hasta las próximas.